Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, ahora escucha esto, yo el que despierta la palabra de su siervo. Yo el que despierta la palabra de su siervo. Y mientras estoy diciendo esto, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo que está saliendo a través de este estudio, que está tocando directamente en tu corazón y que Dios está despertando la palabra de Dios en cada uno de ustedes. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, porque dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces esto es un pasaje poderosísimo que nos habla de que cuando el Espíritu de Dios despierta su palabra en nosotros es para ejecutar un poder tremendo. Ahora, nosotros somos los redimidos del Señor. No solamente somos redimidos nosotros, sino que fíjate cómo empezó toda esta parte en Isaías. Viene todo un loor que empieza, toda una alabanza que empieza a cantar las profundidades de la tierra, empiezan a cantar los montes, empiezan a cantar los bosques, empiezan a cantar todos los árboles, amén, porque Dios te redimió. Entonces, la redención que está sobre ti ya en sí tiene una acción profética sobre la tierra y es importante esto, amén, porque donde quiera que yo voy, yo llevo esa redención que empieza a hacer que todo a mi alrededor empiece a prorrumpir en alabanza. Entonces mi caminar profético va a empezar a afectar el mundo natural, amén. Entonces yo camino sobre la tierra y entonces mi redención empieza a ser, porque mi espíritu fue despertado, empieza a hacer que los árboles alaben, que la tierra alabe, y al despertar Dios mi espíritu, lo despierta con el propósito de darme poder. Amén. Ahora, si te fijas, todo lo que está alabando a Dios en esto, y es una palabra profética que está desatando aquí el profeta Isaías, amén, todo esto que dice los cielos, canten loores, las profundidades de la tierra, los montes, los bosques y todo árbol. Fíjese, estos elementos no son exactamente los elementos que usa el ocultismo y los que usan los siervos de Satanás para pactar una región, para pactar un lugar. Entonces se establecen en los montes, se establecen abajo de todo árbol frondoso, amén, se meten en los bosques a hacer sus brujerías, así como en Salem, ¿verdad? Y en muchos bosques, ¿verdad? Son lugares de tremendas brujerías. Y todo esto dice que cuando la redención viene, entonces se cambia. Y la tierra que estaba en maldición por causa de nuestro enemigo, porque hay un profeta caminando en la tierra que es un redimido de Dios, cambia el efecto. Amén. Y entonces dice inmediatamente después, yo soy el que confunde, dice el que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. Porque por más que sea el agorero, no tiene nada que hacer en contra de un redimido de Jehová, y mucho menos en contra de uno que tiene la palabra de Dios activada dentro de él. Yo recuerdo un testimonio muy poderoso de un ex satanista, y él decía, no, pues nosotros íbamos y maldecíamos las iglesias y las secábamos y traíamos gran cantidad de problemas por todos lados, y los cristianos no sabían ni orar, decían. No nos daban ni miedo para nada, tenían sus vidas ahí en hipocresía y la verdad no nos intimidaban para nada. Dice, pero había unos que esos nos hacían temblar.
Y estos eran unos que se metían con Dios. Y era tal la forma en que se metían y empezaban a adorar, que se hacía una columna de luz entre el cielo y ellos. Y donde quiera que ellos se movían, esta columna de luz y de fuego se movía con ellos, y de estos eran los que teníamos un miedo terrible. Amén. Entonces, cuando Dios te empieza a levantar en entendimiento profético, amén, cuando tú empiezas a saber que tu adoración, que tu conexión con el cielo está generando en el mundo espiritual una columna de luz que el mundo espiritual del enemigo puede ver, y que estás intimidando al enemigo simplemente por ser quien eres, simplemente por llevar en ti la activación profética de quien tú eres. Amén. Yo recuerdo una ocasión que estábamos en Sudáfrica y yo tuve una visitación importantísima de parte de Dios, tuve una visión abierta y vi una estructura terrible de las tinieblas que se venía abajo. Y yo sabía que era algo muy importante que iba a afectar al mundo entero. Y el Señor me dijo, ve, me dijo, vayan y párense en Jerusalén. Y cuando ustedes se paren en Jerusalén, esta fortaleza se va a venir abajo. Entonces hicimos planes, Emerson y yo nos fuimos a Jerusalén. Llegamos a Jerusalén, le dijimos, Señor, aquí estamos, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes qué nos dijo el Señor? Nada. ¿Cómo nada, Señor? Ya venimos hasta acá, hasta Jerusalén. ¿Y cómo que nada? Entonces me dijo, no. Lo único que te dije es que te pararas en Jerusalén, y al pararte en Jerusalén, amén, por esa acción, por quien tú eres, amén, se va a deshacer esa estructura. Al día siguiente fue cuando agarraron a Saddam Hussein, amén, y fue esa terrible victoria, amén, que se vino abajo toda una estructura, amén. Irak pudo ser liberado y el evangelio pudo entrar en Irak, amén. Y esto pues realmente tocó al mundo entero, y al mundo islámico también, cuando Saddam Hussein tenía todo el mundo bajo su dominio. Amén. Entonces se activa la voz profética para darnos poder. Y es importantísimo que tengamos el poder, porque no solamente queremos saber las cosas o recibir la revelación, sino ser la operación de Dios en la tierra. Amén. Voy a repetir. No solamente quiero recibir revelación, sino ser la operación que actúa los designios de Dios sobre la tierra.